Hoy, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre la coyuntura, cómo ha afectado el COVID-17 al mundo de los centros de datos, ¿no? Este va a ser nuestro contenido, bueno, primero revisar brevemente, muy rápidamente a Legrand, después los antecedentes de síndromes respiratorios agudos. Vamos a darnos cuenta de que en los últimos 20 años, en realidad, el COVID-19 no es la primera enfermedad que hemos tenido, sino que han habido otras similares anteriormente. El impacto del COVID-19 en los centros de datos, los estándares internacionales en los centros de datos y cómo han, digamos, propuesto medidas para disminuir el riesgo en la pandemia. Las principales recomendaciones para minimizar los riesgos dentro de un centro de datos y la oferta de monitoreo y administración del centro de datos con Legrand, ¿no? Y también, bueno, al final vamos a hacer un resumen con nuestras conclusiones. Bueno, empezando también para terminar de presentarme, ¿no? Yo soy Manuel Ceballos, yo trabajo en el área de Datacom de Legrand. Legrand es una corporación francesa que tiene una presencia en 90 países, tiene productos vendidos en 180 países. A nivel global tiene una oferta de 230.000 códigos de productos y en el Perú ofrece cerca de 5.500 códigos de productos, ¿no? En el Perú tenemos 9 líneas de productos que van desde tomacorrientes, tableros eléctricos, luminarias de emergencia, eh, interruptores, y también tenemos 3 líneas relacionadas al Datacom, que son cableado estructurado, UPS y canalizaciones para cableado eléctrico y cableado de datos. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a hablar del COVID-19. Como yo les decía al inicio de la presentación, el COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, no el nombre del virus, el virus se llama SARS-CoV-2, no es la primera enfermedad de este tipo que ha pasado, bueno, que está sufriendo la humanidad, ¿no? De hecho, si nos podemos a revisar un poco la historia, nos damos cuenta que en realidad toda esta familia de virus ha empezado desde cerca del 2002, ¿no? En el 2002 empieza con el SARS, ¿no? Que es el síndrome de respiración aguda, que fue identificado inicialmente el 2002 en la provincia de Guangdong, al sur de China. Se registraron 28 casos en 28 países, pero pudo ser contenido al año siguiente. Normalmente los virus tienen un índice de propagación, ¿no? Que se llama el RO, que la OMS lo especifica como RO. En el caso del SARS fue un 3, que es considerado muy alto. Después, en el 2012, apareció el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue identificado inicialmente en Arabia Saudita en el año 2012, ¿no? El 80% de los casos se registraron en ese país, pero también hubo registros en otros 27 países. Sin embargo, su índice RO fue menor a 1, que es considerado moderado. Y bueno, por último, el que todos ya conocemos, el SARS-CoV-2, fue identificado inicialmente a finales del 2019 en la provincia de Hubei, al este de China. Hasta el día de hoy, 6 de mayo, se han registrado 3.7 millones de casos, con cerca de 259.000 muertes en cerca de 217 territorios. El índice RO del COVID-19 fue de 2.5, que es considerado alto. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico que, digamos, establece el nivel, pues, de peligrosidad y el nivel de infección que ha tenido cada uno de estos virus, ¿no? Y nos damos cuenta que es el primero. El RU de Perú, no, el RO lo que se encarga es de identificar el nivel de propagación de la enfermedad en ciertas condiciones estándares. No es depende, está más asociado al virus que al ambiente en que lo rodea, ¿no? Evidentemente, en cada país se propaga de manera distinta, ¿no? Pero digamos que para resumir, quiero decirles de que en realidad este tipo de pandemia no es algo tan novedoso como uno puede pensar. De hecho, si nosotros hacemos memoria, a lo mejor ya hemos podido ver algún visitante de Medio Oriente o de Asia. Incluso cuando hacen sus visitas al Perú, ellos utilizan pues su mascarilla, ¿no? Y sí hemos podido ver documentales o noticieros de hace algunos años,
podemos dar cuenta de que el uso de mascarillas en realidad se ha convertido en algunos países en una práctica común, ¿no? Ahora, podemos revisar que es 2002, SARS, 2012 el MERS, 2019 el COVID-19. Ahora, ¿saben cuánto tiempo tomó obtener una vacuna para el SARS y el MERS? La respuesta es nunca. Hoy por hoy, casi 18 años después en el caso del SARS y cerca de 8 años después del MERS, no se ha podido encontrar aún vacunas para estos virus que han aparecido hace ya bastante tiempo. Entonces, en realidad, tener alguna esperanza de una vacuna pronta es muy, muy poco probable. La ventaja es de que llevando el mundo del data center, el mundo del data center normalmente ya a lo largo del tiempo ha implementado, desarrollado protocolos de mantenimiento y operación, ¿no? A diferencia de otras industrias en donde quizás no tenían esta documentación tan avanzada. A ver, vamos a ver el impacto del COVID en el data center, ¿no? Ahora, ¿cómo esta pandemia ha afectado a los centros de datos? Bueno, acá tengo una data de Thousand Eyes. Thousand Eyes es una empresa que se dedica al monitoreo de conexiones de Internet en los data centers en Estados Unidos. Y lo que ellos hacen es, bueno, básicamente como tienen dentro de su oferta el monitoreo de interrupciones o de servicio de los proveedores de Internet, pues pueden medir, digamos, las veces en que el servicio ha sido caído, ¿no? Ellos definen una interrupción como un evento en donde el 100% de los paquetes han sido descartados, ¿no? Y podemos ver que hay una clara tendencia de incremento de las desconexiones en los enlaces de Internet al centro de datos. Hay que entender que el centro de datos como tal, desde la etapa de diseño, ya incluye digamos, cierto estándar de disponibilidad, ¿no? Dependiendo de nuestra industria, elegimos un nivel de disponibilidad y diseñamos y construimos a base de estos niveles. Sin embargo, siempre van a haber cuellos de botella. Entonces, uno de los principales cuellos de botellas que se analiza es la Internet. ¿Por qué? Es la conexión a Internet a través de nuestro ICP, ¿no? Puede ser óptica, telefónica, etc. ¿Por qué? Porque normalmente existen muchos problemas de conexión a última milla, ¿no? Existe, por ejemplo, en Lima mismo, muchísimos lugares en donde es muy difícil poder acceder a un alto ancho de banda, ¿no? Especialmente relacionado a los lugares que tienen, por ejemplo, una alta densidad poblacional, ¿no? Lugares, por ejemplo, como Miraflores, San Isidro, Jesús María, es muy, muy, muy difícil aumentar el ancho de banda sin tener que hacer obras mayores a lo largo de la vía, ¿no? Cosa que por las restricciones actuales va a ser muy difícil. Segundo, el frágil diseño del Internet. El Internet ha ido creciendo a lo largo de los años. Entonces, este crecimiento ha sido bastante, bastante desordenado. Existen incluso físicamente lugares en donde va a ser muy, muy, muy difícil la instalación de nuevos enlaces, o que incluso cuando se instalaron estos nuevos enlaces no se realizó, digamos, con las mejores medidas adecuadas. Y por último, el BGP. Para los que no conocen, el BGP es el Border Gateway Protocol, que es el protocolo que utiliza mayormente las conexiones a Internet. Este protocolo lo que hace es, al momento de que uno desea, por ejemplo, conectarse de Perú a Chile o a Estados Unidos, este protocolo lo que hace es busca el camino que tenga menor cantidad de saltos y a través de una lista de caminos publicadas elige el camino más corto. ¿Cuál es el problema? El problema es de que este protocolo pues tiene una serie de desventajas. ¿Y cuál es su principal desventaja? Es de que cuando hay caída de enlaces o caída de nodos, el tiempo de convergencia es bastante alto, ¿no? De hecho, en los últimos 3 o 4 años han habido problemas importantes en Internet debido a la desventaja específica de este protocolo, ¿no? Otra cosa para también entender cuál es el impacto mayor es poder, digamos, revisar el concepto de VPN. Una VPN es una red privada virtual, ¿no?
¿Qué es lo que nos permite la VPN? Es una especie de túnel seguro que establece una conexión entre el servicio que nosotros queremos acceder y nosotros, ¿no? Cualquier conexión segura en el mundo necesita VPN, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, debido a la coyuntura, vamos a experimentar un aumento, un crecimiento de necesidad de enlaces VPN. ¿En qué afecta esto a los data centers? Bueno, afecta de que para que un servicio VPN pueda realizar un trabajo eficaz, efectivo, necesita tener en muchos data centers los equipos necesarios para dar su servicio. Entonces, si alguno de estos data centers presenta alguna falla, la calidad del servicio va a reducirse dramáticamente. De hecho, nosotros podemos ver el incremento de los servicios de VPN en los países que han sido más afectados por el COVID, ¿no? En Italia ha crecido cerca del 48%, en Estados Unidos el 71%, en España el 22%, en Alemania el 11%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En realidad en los centros de datos existen dos puntos claves que han incrementado, digamos, el uso. Primero, la conexión del centro de datos a Internet y segundo, el servicio que da los centros de datos para aplicaciones claves como es el VPN, ¿no? Ahora, si nosotros queremos resumir en realidad el impacto del COVID a los centros de datos, especialmente a los grandes centros de datos, podemos decir que todavía es pronto para evaluar los efectos. Sin embargo, ya hay, digamos, proyectos y gestos de los centros de datos que nos pueden ayudar a entender cuál es el estado actual, ¿no? Por ejemplo, Google planea reducir sus planes de expansión del centro de datos para este año. Microsoft, por el contrario, se ha apresurado a agregar capacidad para aumentar su demanda, ¿no? Alibaba, por otro lado, ha anunciado un plan para gastar cerca de 28 mil millones de dólares en infraestructura en la nube durante los próximos 3 años, ¿no? Estos, Google, Microsoft y Alibaba son empresas que se dedican a dar servicio en la nube. Y por lo tanto, como podemos ver, la necesidad de sus servicios se ha visto incrementada en los últimos meses y seguramente se va a seguir incrementando en el transcurso del año. Sin embargo, existen otras empresas como por ejemplo Twitter, ¿no? Que en realidad su negocio está más relacionado a los servicios y a la publicidad, pero que aún así planea construir nuevos centros de datos para este año. Oracle, por ejemplo, que esta semana llegó a un acuerdo de infraestructura en la nube con Zoom, ¿no? Que está aumentando su capacidad debido a la demanda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener datos de los grandes centros de datos, mientras más pequeño sea el centro de datos, menos datos vamos a tener. Y también hay que recordar que incluso los grandes centros de datos tienen proveedores, los cuales tienden a ser empresas más pequeñas que van a hacerse vistas más afectadas por el COVID. Bueno, estándares internacionales de los centros de datos. Bueno, como conversamos en la exposición de cableo estructurado, al igual que el cableo estructurado tiene ciertas normas, ciertos estándares que se fijan para el diseño y la instalación, en ese caso era la TIA-EIA, el caso de los centros de datos también tienen estándares que deben de seguirse para el diseño, la instalación y incluso algunos de ellos para la operación del centro de datos. Acá he tratado de resumir a los tres principales, que bueno, el Uptime Institute, que es muy conocido en esta parte del mundo, de hecho, quizás sea la norma y el estándar más conocido por todos nosotros en base por sus cursos, que digamos, han llegado a tener una aceptación muy grande, ¿no? Después, sin embargo, en realidad, el estándar que se puede decir, que se puede considerar que es global, general en la industria, es más que todo el del BICSI, ¿no? El del BICSI cubre los aspectos generales de diseño, construcción, protección, mantenimiento, ¿no? Y a diferencia del Uptime, que clasifica los centros de datos por niveles llamados tiers, en el caso del BICSI los diferencia por clases, ¿no? Y por último, digamos, existe el estándar ANSI TIA, la 942, que también es bastante conocido por todos nosotros, ¿no?
Ahora, a medida de que ha ido avanzando esta pandemia y todas las consecuencias y riesgos que nos trae, diversas instituciones han ido publicando documentos, revisando sus buenas prácticas para poder adaptarse a esta situación, ¿no? Y CREA, por ejemplo, en esta semana recomendó usar el estándar de limpieza ISO 146461-1 para los centros de datos. Y el Uptime emitió un documento que trata de exponer las mejores prácticas para minimizar el riesgo de instalaciones de misión crítica. Ambos documentos, por ejemplo, son libres, son de fácil acceso, y nosotros en esta exposición vamos a hablar en más detalle de este documento, del documento emitido por el Uptime, ¿ya? Lo que nosotros estamos exponiendo en esta presentación va a ser un pequeño resumen de las medidas recomendadas por el Uptime. Sin embargo, ustedes pueden acceder al documento completo. Y si en todo caso tienen problemas en encontrarlo, yo lo voy a publicar porque, como les comento, es completamente libre. Yo lo voy a publicar en mi LinkedIn y pueden, digamos, visitan mi perfil y ahí van a poder revisar. Bueno, minimizando los riesgos de un centro de datos, ¿no? Antes de empezar a explicar el plan de minimizar los riesgos, tenemos que entender que en realidad las buenas prácticas del Uptime, como todos los documentos del Uptime, no son una receta de cocina, ¿no? No te dicen exactamente qué es lo que tú tienes que hacer, sino básicamente son recomendaciones que van a depender de cada uno de nosotros. Específicamente van a depender de a qué se dedica nuestra organización, cuál es el impacto del área de TI en el funcionamiento del negocio y de nuestra instalación, ¿no? Por lo tanto, cada organización debe de manejar sus riesgos de manera distinta y también cada plan de contingencia debe ser distinto y debe ser adecuado. Especialmente cuando en el Perú, por ejemplo, nos damos cuenta de que cada industria tiene ciertos niveles de restricción diferentes, ¿no? A lo mejor, digamos, el sector de salud ha tenido pocas restricciones, pero otros sectores industriales han tenido mayores restricciones, ¿no? Sin embargo, el Uptime nos dice que al margen del sector o de la industria específica, todos los planes deben de contener lo siguiente, deben de enfocarse primero en la salud y seguridad de sus trabajadores, proveedores y clientes. Y acá hago un énfasis muy importante en proveedores, porque no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea nuestro data center siempre va a requerir de labores de mantenimiento, visitas de proveedores de internet, visita de proveedores, por ejemplo, de los equipos de comunicaciones, de los switches, de los routers, de la red SAN, de la red LAN. Y mientras más grande sea nuestro centro de datos, más vamos a depender de nuestros proveedores en áreas críticas. Segundo, tiene que contener también o contemplar la continuidad del negocio. Y tercero, tiene que contemplar el cumplimiento de las normas de los organismos de salud pública de cada gobierno. Ahora bien, el plan que nos da el Uptime está dividido en 4 etapas, que son preparar al cliente o a la empresa, preparar al personal, preparar operaciones de salvaguardia y revisar los factores que aumentan el riesgo, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente uno por uno. Primero, preparar la empresa. Hay que entender cuál va a ser el impacto de una falla del data center dentro del negocio principal de nuestro cliente interno o externo, si es que nosotros tenemos servicios de housing o de hosting, ¿no? Identificar los eventos críticos y desarrollar un plan de contingencia, ¿no? Ahora, es muy probable que los centros de datos, especialmente los más pequeños, no tengan o carezcan de un plan de contingencia, ¿no? Sin embargo, también es muy probable que otras áreas, como el área de TI o como el área, por ejemplo, de servicios eléctricos, sí posean una. Entonces, es necesario reunirnos con esas áreas para revisar un plan. Todo plan debe tener al menos 3 niveles de comunicación, ¿no? Lo recomendable por el Uptime siempre van a ser 5 niveles. Pero, por ejemplo, aquí he puesto, un ejemplo de cómo deberían de ser los niveles de comunicación, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo muy, muy, muy básico que simplemente lo pongo para un ejemplo, ¿no? Nivel 1, de riesgo. Indica de que un evento puede ser fácilmente solucionado, no requiere comunicar a un supervisor
pero sí un proveedor. Nivel 2, riesgo potencial, comunicar al supervisor y al proveedor. Nivel 3, fallo del sistema crítico, comunicar al supervisor, al proveedor y al cliente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tiene que tener todo plan de contingencia? Tiene que tener un riesgo, una acción de comunicación y una acción de mantenimiento o de atención de falla, ¿no? Entonces, básicamente tiene que tener esas tres cosas. Segundo, consultar a área legal con los contratos de proveedores de sus SLAs. Muchas veces nosotros tenemos contratos con proveedores de mantenimiento, ya sea preventivos o correctivos, y existe la posibilidad de que nuestros tiempos de servicios, que son básicamente los SLAs, no tengan como contemplado un ambiente de pandemia, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proveedor de sistemas de aire acondicionado de precisión o de UPS tenía comprometido atender un mantenimiento correctivo a las 6 horas, a las 4 horas, a las 2 horas, es muy probable que legalmente haya puesto como exclusión algún tipo de pandemia digamos, desastre natural o algo similar. Entonces, tenemos que tener en consideración eso, ¿no? También consultar con el área legal contratos de aseguradoras, ¿no? Es probable que en nuestros centros de datos tengamos, no sé, algún equipo propietario de IBM, un Pureflex, un XIB, algún componente que haya sido asegurado. También revisar los contratos legales del aseguramiento de esos equipos críticos. Verificar el cronograma de mantenimiento con proveedores. Es muy, muy, muy probable que debido a la pandemia nuestras líneas de suministro fallen. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos, y qué sé yo, ese es un ejemplo, tenemos un grupo electrógeno español cuyo mantenimiento está muy próximo y requiere ciertas piezas de fábrica, pues es muy probable que España, debido a la crisis que ha pasado, no tenga estas piezas o que su tiempo de traerlas al Perú sea muchísimo más prolongado de lo que normalmente es. Entonces hay que revisar ese aspecto, ¿no? Verificar el diseño de nuestro centro de datos. Recuerda que la certificación muy probablemente solamente sea de diseño, ¿no? Y acá hay una falla con respecto a a la administración de muchos centros de datos, ¿no? Nosotros pensamos que con que nuestro centro de datos esté certificado, no sé, de acuerdo al Uptime, por ejemplo, Tier 1, Tier 2, Tier 3, eso nos hace completamente inmune a cualquier tipo de falla. Y no es así. El principal factor que provoca las fallas dentro de un centro de datos no son los equipos, son las personas. Y si nosotros no capacitamos al personal que trabaja dentro de un centro de datos, entonces muy probablemente ese factor de riesgo va a aumentar, ¿no? Entonces, hay que revisar, por ejemplo, la capacitación de nuestro personal, pero también algunos factores críticos, ¿no? Por ejemplo, los grupos electrógenos. Tenemos, tenemos los tanques listos para funcionar, los tanques están llenos, están medio vacíos. Las acometidas eléctricas, digamos, están realmente tienen cierta distancia, durante su época de diseño se han diseñado para poder soportar la carga, e incluso las acometidas de telecomunicaciones, ¿no? Muchas veces, y lo digo por experiencia, porque antes de trabajar en Legrand trabajaba en una empresa que brindaba servicios de telecomunicaciones. Muchas veces la misma área de TI desconocía cuántos enlaces de Internet dentro de sus centros de datos o si tenía realmente redundancia con dos proveedores distintos. Entonces hay que realizar también esas consideraciones, ¿no? Y como lo comentaba, ¿no? Capacitar al personal. Muchas veces, especialmente en centros de datos pequeños o medianos, el mantenimiento del centro de datos no está, la operación del centro de datos no está realizada por personas que tengan una capacitación especializada de centro de datos, sino generalmente está realizada por personas que vienen más pues de el mantenimiento o la operación de edificios residenciales o comerciales, ¿no? Oficinas, industria, demás. Entonces, el paradigma es distinto porque mientras en una oficina o en una industria
parar la planta digamos, no es algo tan crítico, pues en un data center un paro de planta sí puede ser bastante crítico. Entonces es importante capacitar a todo nuestro personal dentro de un centro de datos. 2, proteger al centro de datos y al personal. Entonces ya vimos que como primer ítem tenemos que preparar al cliente y a nosotros mismos como equipos, y el segundo punto va a ser proteger al centro de datos y también proteger al personal. Ahora, si nos ponemos a revisar el centro de datos, tienes muchas zonas potencialmente peligrosas, ¿no? Torniquetes, pasillos contenidos, el área dentro del piso técnico, la sala de proveedores. Entonces, es necesario primero la desinfección de estos lugares y la limpieza, ¿no? Es muy probable que existan nuevas medidas gubernamentales que exijan equipos de protección, como mascarillas y trajes Tyvek. Es también muy probable de que no solamente a nosotros como institución se nos exijan ciertos protocolos, sino que también nuestros proveedores tengan que cumplirlo. Es necesario reunirnos, conversar con ellos y revisar que efectivamente pues ellos vayan a cumplir con los protocolos de seguridad para su personal. También es muy probable que tengamos que empezar a trabajar con un personal reducido. Entonces hay que trabajar en el escenario de reducción de un 50%, 75% o incluso 100% del personal a través de software de automatización o softwares de gestión remoto. Ahora, como medida también de proteger al personal y como medida de proteger al centro de datos, tenemos que elaborar cierta documentación especializada, como es el SOP, el MOP y el EOP. Ahora, yo estoy seguro de que existen muchísimas personas que desconocen estos documentos, entonces estoy aquí colocando un resumen de cada uno de ellos, ¿no? El SOP es el procedimiento de operación estándar, ¿no? Detalla un procedimiento operativo y puede hacerse referencia cuando sea necesario. A veces es administrativo, a veces es operativo nada más, ¿no? El MOP, por otro lado, es un método de procedimiento para el mantenimiento. Es un procedimiento muchísimo más detallado, ¿no? Que se utiliza cuando se trabaja alrededor de piezas críticas, ¿no? Todos los MOP tienen que estar compilados en una biblioteca. De hecho, los grandes centros de datos que trabajan bajo estándares de operación tienen un estante donde están los MOP impresos y bien documentados, ¿no? Ahora, es muy probable de que en esta pandemia tengamos que tener acceso remoto digital a estos. Entonces sería muy bueno tenerlos, ¿no? Y recordar de que no necesariamente las mismas personas que normalmente estaban en la operación, en la cantidad en que normalmente lo estaban, van a estar ahora en estos días de restricciones, ¿no? Y el EOP, que es un procedimiento de operación de emergencia, ¿no? Para una falla potencial o previamente experimentada, ¿no? También es un documento muy importante dentro de la gestión de operación de un centro de datos. 3, operaciones de salvaguardia. Entonces, lo primero que recomienda el Uptime es posponer cualquier tipo de mantenimiento no necesario, porque entiende que un mantenimiento es ya un riesgo que uno debe de evitar, ¿no? Entonces, lo que recomienda el Uptime es reprogramarlo para después de la cuarentena, si es que no es muy crítico, o que sí es muy crítico para la gestión del centro de datos, trabajar con el proveedor sobre, digamos, el protocolo de operaciones que va a involucrar ese mantenimiento, ¿no? Hay que digamos, revisar las prácticas recomendadas por la industria, como la ASHRAE, la TIA, la IEEE, la norma técnica peruana, etcétera. Y considerar de que muy probablemente ese mantenimiento que antes lo realizaban 3 o 4 personas, hoy deba ser realizado con menos gente por las restricciones que muy probablemente tendremos en el futuro, ¿no? Ahora, como les comentaba, muchos proveedores van a fallar en su cadena de suministro. Por ejemplo, si nosotros como centro de datos teníamos nuestro proveedor de baterías, de cableado, de consumibles como tal, es muy probable de que ellos hoy por hoy
o ya no estén en el mercado, porque desafortunadamente existen muchísimos instaladores que, bueno, como efecto económico de la pandemia han reducido sus operaciones, o que simplemente no tenga a la mano suministros que antes, digamos, eran más comunes, ¿no? Hay que conversar con ellos, hay que verificar su disponibilidad, o en todo caso, buscar proveedores alternos. Y por último, considerar los factores de riesgo, ¿no? Hay que, digamos, elaborar un documento en donde figuren una lista de todas las tareas rutinarias o no rutinarias que tengamos y asociarlas con un riesgo, ¿no? Evidentemente las tareas rutinarias van a tener un riesgo menor y las tareas que involucren, pues, a terceros o a partes críticas de nuestro centro de datos van a tener un riesgo muchísimo mayor. Específicamente, si nosotros dependemos de un proveedor para hacer de un mantenimiento, para hacer cualquier tipo de operación, tenemos que conversar con este proveedor y poner claros cuáles son nuestros SLAs, cuáles son el tiempo de servicio que va a incluir cada tarea, ¿no? La visita de personal externo es un factor de riesgo, ¿no? Hay que tratar de aislar a estas personas en ambientes especiales. Normalmente un centro de datos tiene establecido un área para proveedores. Pero ¿qué es lo que pasa? De que también normalmente los proveedores utilizan, digamos, áreas comunes como parte de su trabajo, ¿no? Descargar equipos, el área de gestión. Normalmente un centro de datos no tiene un área, o son muy pocos los centros de datos que tienen un área de configuración de equipos, ¿no? Sería necesario acondicionar una pequeña área para ello, ¿no? Reservar baños o ambientes especiales también para ellos, ¿no? Claro, escasez, sí, es verdad. Claro, la escasez de proveedores también es un riesgo para cada uno de nosotros. ¿No? Ahora, se cree que el periodo de incubación de virus es de 2 semanas, ¿no? Entonces, lo que recomienda el Uptime son rotaciones quincenales para los equipos que trabajan por turnos, ¿no? Por ejemplo, si el equipo A trabaja durante 2 semanas en un área distinta, debe de evitarse que se cruce con cualquier otro equipo, ¿no? Luego, al siguiente periodo de otras 2 semanas, el equipo B toma el control y el equipo A se Todavía se ve en línea, pero tampoco lo puedo escuchar por acá. Manuel, ¿nos escuchas? A veces a esta hora se complica un poco. Ya veo que se está conectando nuevamente con un usuario alterno. Esperemos por favor un minuto, que veo que Manuel se está tratando de conectar nuevamente y falta activar su audio. Manuel, sí, ya, ahora te escuchamos bien. Ah, ya. Sí, ha sido una pequeña interrupción de 1 minuto, creo. No te preocupes. Ya, ahora sí. Listo. Claro, porque normalmente, a ver, creo que es la primera vez que nos ha pasado esto. Ya. Bueno, como les comentaba, en un centro de datos es común de que existe un área de gestión, ¿no? El área donde está el BMS. Ahora, y muchas veces en esta área las personas comparten ciertos componentes, ¿no? El teclado, el mouse, o incluso comparten hasta celulares, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la operación de un centro de datos y teníamos pues un celular asociado a un puesto y
movían, digamos, como se trabajaba por turnos, ese celular era el asignado para la gestión del data center, ¿no? Para la gestión eléctrica del data center, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es un factor de riesgo también. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, otra vez. ¿Tienes problemas de señal o será algo del micrófono? No sé. No, claro, porque yo acá tengo en mi icono dice acceso a internet. Ok, ok. Qué raro. Se fue el data center de, ¿cómo se llama? El del webinar. Sí, a lo mejor está saturada. Pero ahora sí me pueden escuchar bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces seguimos. Bueno, ya. Es probable también de que existan medidas gubernamentales que exijan examinar a los visitantes, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la construcción se está considerando de que la empresa constructora realice pruebas a sus trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, es probable en que esto suceda en un data center, nosotros también podríamos anticiparnos y enviar cuestionarios para detectar trabajadores de alto riesgo que vayan a visitar nuestro centro de datos, ¿no? Por ejemplo, si nuestro centro de datos requiere el servicio de mantenimiento y este servicio de mantenimiento va a ser realizado por una persona con sobrepeso de más de 50 años que en los últimos 2 meses ha recibido una visitación en Italia, pues lo mejor y lo más sano sería tratar de restringir el acceso a nuestro centro de datos a esa persona, ¿no? Eh, que existe también la posibilidad de que para la operación del centro de datos el gobierno nos pida, digamos, evaluar mediante test de temperatura sin contacto a nuestros proveedores. Entonces sería necesario también revisar ese punto. Y si es posible, digamos, evitar que los trabajadores del centro de datos estén digamos, asignados a un solo punto, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy en Legrand prácticamente nadie está en la oficina, todos están en teletrabajo y también en muchas empresas, ¿no? Y esto hace de que exista mayor disponibilidad de espacios para trabajar que antes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, recomendar que la gestión de operación del centro de datos se realice desde distintos puntos y configurar la red para que pueda realizarse de esta manera. Entonces, como hemos podido ver, lo que el Uptime nos pide es prepararnos para minimizar riesgo, prepararnos a través de 4 puntos, ¿no? Primero, preparar al cliente y preparar a la empresa. Segundo, preparar al centro de datos y al personal. Tercero, revisar nuestras operaciones críticas. Y cuarto, revisar los factores que aumentan el riesgo, ¿no? Ahora bien, muchas de las cosas que hemos podido ver en este resumen tienen que ver muy, muy, muy de cerca con la gestión remota, ¿no? Si antes, por ejemplo, un centro de datos mediano requería 2 personas de mantenimiento para poder realizar sus tareas cotidianas, hoy por hoy va a necesitar, por las restricciones que tenemos, solamente una persona, ¿no? Y no solamente por las restricciones, digamos, de desplazamiento, sino también, digamos, por las restricciones de horario, ¿no? Entonces, la necesidad de gestión remota, la necesidad de VPN, la necesidad de BMS, la necesidad de software que nos ayude a gestionar nuestro centro de datos va a aumentar, ¿no? Y nosotros como Legrand tenemos una opción. Entonces, nosotros como Legrand tenemos a mediados del año pasado compramos una empresa de Estados Unidos, un fabricante que es Raritan, ¿no? Raritan es especialista en PDUs para la gestión de centros de datos, ¿no?
en PDUs inteligentes que no permiten solamente el monitoreo, sino también la gestión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un centro de datos inteligente, perdón, entre un PDU inteligente y un PDU básico? Es que un PDU básico no tiene, pues, no tiene monitoreo de la energía, no tiene conectividad, no puede medir, no te da ningún tipo ni de gestión ni de visibilidad. Es simplemente una regleta que reparte energía. Por otro lado, un PDU inteligente de Legrand sí te permite la gestión. Sí te permite, por ejemplo, poder programar la secuencia de encendido de cada una de las tomas del PDU. Sí te permite, por ejemplo, el monitoreo de temperatura. Sí te permite también, a través de contactos secos, la conexión de otros sensores, sin la necesidad de tener un appliance o un equipo específico dentro de los RUs de tu gabinete, sino que lo puedes hacer directamente conectado al PDU. ¿No? Ahora, ¿cuál es el diferencial del PDU de Legrand? Bueno, el primer diferencial es la precisión de la medida, ¿no? La medida eléctrica tiene un nivel de precisión que está especificado por la IS 62053, ¿no? Que te indica el nivel de precisión requerido para cada una de las aplicaciones que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones que incluyan billing o facturación, debes de tener una precisión de cerca del 0.2%. Pero para las que no requieran una precisión de facturación, el 1%. El PDU de Legrand tiene precisamente esta precisión de medida, del 1%, que yo los invito a que puedan, digamos, comparar entre especificaciones entre uno u otro PDU, se van a dar cuenta que esta es una de las menores en el mercado. Nosotros como Legrand tenemos, digamos, tres tipos de PDUs, ¿no? El básico, que es el que no permite ningún tipo de gestión, y el monitoreable y el administrable, ¿no? El monitoreable lo que permite es hacer todas las mediciones y todas las gestiones. El administrable tiene la ventaja de que permite el apagado o encendido de cada una de las tomas. Les comentaba, por ejemplo, dentro de la presentación, de que uno de los principales fallos dentro de un centro de datos está relacionado con el fallo humano, ¿no? Con el error humano es una de las principales causas de la caída de servicios dentro de un centro de datos. Y dentro del PDU, ¿dónde se data el error humano? En donde involuntariamente nosotros retiramos, pues, las conexiones eléctricas dentro del PDU. El PDU Legrand tiene un accesorio que es este de aquí, que lo voy a dibujar, lo voy a resaltar, es este de acá, que lo que permite es, digamos, asegurar el core de comunicaciones, el core de energía, ¿no? Entonces, si nosotros queremos retirar, no vamos a poder retirarlo accidentalmente, porque para poder retirar el cable de energía tenemos que presionar este botón. Solamente presionando este botón, el cable eléctrico se va a poder retirar. Claro, es un sistema de enclavamiento, efectivamente. Y este sistema de enclavamiento es compatible con cualquier cable eléctrico, C13 y C19. No tiene que ser un cable eléctrico propietario de Legrand, ni especial, ni que tenga un accesorio adicional, no. Cualquier cable eléctrico puede engancharse a este mecanismo. Adicionalmente, digamos, esta es una vista general de nuestros PDUs y tiene el accesorio de rotación de cable de ingreso, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que muchas veces la conexión eléctrica es abajo, pero otras veces es arriba del gabinete. Entonces, para evitar que el cable se estrese demasiado, tiene este accesorio que permite girar para el ingreso del cable. Entonces, no importa que la cometida eléctrica esté en la parte superior o en la parte inferior, el cable no se va a estresar gracias a este accesorio. También, bueno, todas las tomas de conexión son IS, que es el estándar eléctrico dentro del Perú. E incluso, digamos, existe una demarcación por circuito.
¿no? Eh, ¿Hay algún en... Hola Aurelio, ¿cómo estás? Hola Renzo, sí. Hay algunos que tienen, digamos, esa conexión, esa posibilidad, pero tienen una especie de marco, ¿ya? Como una especie de protector que evita que suceda que evita que suceda una desconexión, ¿ya? Víctor, los costos, justo vamos a hablar al final de la presentación de los costos, pero te puedo asegurar que son bastante competitivos. Ahora, no solamente Renzo tiene ese sistema de protección, también tiene otros elementos que le permiten un mayor control. Primero, tiene un puerto USB para conectar periféricos, ¿no? Segundo, tiene un puerto de consola para la administración y un puerto para conectar los sensores. Por ejemplo, a través de este puerto, lo voy a señalar aquí, a través de este puerto, nosotros podemos conectar sensores de temperatura y humedad en cascada, hasta cerca de 14 sensores de temperatura y humedad a cada uno de los PDUs. ¿Ya? Eso nos da una ventaja de que no tenemos que comprar un, digamos, appliance, un concentrador adicional que nos va a ocupar espacio en el RU, sino que todos directamente los vamos a conectar al mismísimo PDU. Y segundo, cada uno de los sensores, sí, los sensores son propietarios de Legrand, efectivamente, pero digamos que la solución en general es bastante, digamos, competitiva. Y también tenemos 2 puntos de red en cada uno de los PDUs. Ojo que no tenemos un solo punto de red, sino tenemos 2 puntos de red, ¿no? ¿Por qué 2 puntos de red? Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora, pero también quería comentarles de que nuestros PDUs tienen también una pantalla en donde podemos ver el estado, no solamente del PDU en general, sino también las medidas por cada una de las tomas eléctricas que posee el PDU. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuál es la ventaja de tener 2 puertos de red. Por ejemplo, tenemos aquí 2 gabinetes, en cada uno de estos 2 gabinetes están instalados 2 PDUs, ramal A, ramal B, ramal A, ramal B, ¿no? Y para poder, digamos, ahorrar la cantidad de puertos necesarios en el switch para la gestión, cada uno de estos PDUs está conectado en forma de cadena, ¿no? El puerto de red está conectado a este PDU, después aquí, después aquí, después aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, hay una falla eléctrica y perdemos la cometida eléctrica, perdemos la energía dentro de este PDU? Este PDU se va a apagar. Y si solamente tuviésemos un solo puerto de red, la conexión se caería y todos estos 2 PDUs quedarían también incomunicados, a pesar que en realidad tienen energía eléctrica, pero no tienen conexión a red. Si tenemos 2 puertos de red, uno aquí y otro acá, estos 2 PDUs sí van a tener conexión a red. Y esa es una ventaja. Ahora vamos a ver sus consultas. Los No, cada PDU viene con un software. Cada PDU tiene un web server asociado al PDU y uno accede como si accediera a una página web. Y digamos, ni bien uno termina de hacer la conexión de red entre cada uno de los PDUs, este web server va a poder conversar entre cada uno de los PDUs e indicarnos primero la cantidad de PDUs y después de una configuración sencilla, el consumo de cada una de las tomas y el estado de cada una de las tomas. En general, estos PDUs tienen protección independiente por circuito. ¿Qué parámetro mide por fase? Bueno, el consumo te mide, digamos, te mide el consumo en kilowatts, te mide el consumo te mide el factor de potencia, voltaje, corriente, frecuencia. ¿Tiene gestión vía SMP? Sí, sí tiene gestión vía SMP, vía SNMP, efectivamente. Ahora, adicionalmente, ¿qué característica tiene? Tiene la característica de que
al momento de que haya una falla en la cometida eléctrica y y una vez resuelta, vuelva la energía eléctrica, si uno no tiene un sistema de control de encendido, todos los servidores van a empezar a encenderse a la vez, ¿no? Lo que va a generar muy probablemente un pico de consumo e incluso un fallo en alguno de los sistemas eléctricos. La posibilidad con Legrand es poder programar una secuencia de encendido. Es decir, que un grupo de servidores se enciende y pasado unos 60 segundos, por ejemplo, otro grupo de servidores se encienda. Y pasado otros 40 segundos, por ejemplo, un tercer grupo se enciende, ¿no? De esta manera podemos evitar los picos de consumo en nuestra red eléctrica. Sí, también tiene una red, una aplicación para, o sea, tú puedes acceder a este server web también desde un móvil o desde una app, ¿no? Desde una tablet. Más que una app es, digamos, a través de un navegador web, puedes acceder a ella. Y precisamente acá vemos, ¿no? Un ejemplo, digamos, de cómo luce el sistema de gestión dentro de nuestra pantalla. Podemos ver, por ejemplo, los consumos de este último mes y compararlo, por ejemplo, con el mes anterior del año pasado, ¿no? O podemos hacer una comparación dentro del mes de cada uno de los consumos, ¿no? Incluso dentro de los tipos administrables podemos hacer el apagado de cada una de las tomas o el encendido dentro de cada una de las tomas. Y esa es una medida de seguridad muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces existen personas que que en mantenimientos hacen conexiones no autorizadas a nuestros PDUs, ¿no? Muy fácilmente cuando nosotros, digamos, instalamos un nuevo equipo, nos preguntamos, ¿no? ¿Y a qué toma la conecto? A cualquiera, y pum, la conecta a cualquiera. Bueno, con los PDUs Legrand, si uno lo conecta a cualquiera sin un procedimiento, simplemente no va a encender, porque existe dentro del software la posibilidad de configurar una toma como normalmente no energizada. Es decir, que se requiera alguien que ingrese al software y que autorice la energización de la toma para que recién podamos nosotros utilizarla. No, no, podemos hacer esa gestión a través del software. No necesitamos, digamos, un PLC adicional, ¿no? Sino el mismo PDU tiene un sistema de control de cada una de las tomas. Nosotros simplemente le mandamos el comando por el web, por la aplicación web, y esta se envía al PDU. Bueno, los amperajes están disponibles en 16 y 32 amperes, en monofásico y trifásico. Sí, solamente los PDUs. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? La capacidad de colocar sensores de temperatura y humedad. Estos son los sensores de temperatura y humedad que se pueden colocar en cadena, ¿no? Pueden colocarse hasta 17 sensores. E incluso tenemos un dispositivo que es muy similar a este, que permite la conexión de contactos secos. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, como lo ha hecho un instalador en un centro de datos local, conectarlo con un panel de fuegos conectarlo con el panel del sistema contrafuegos o conectarlo con una alarma específica y de esta manera gestionar esta alarma a través del software, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, ASHRAE y la TIA recomiendan de que cada gabinete debe de tener al menos 3 sensores de temperatura y humedad, ¿no? Uno en la parte inferior, superior y al medio, ¿no? Claro, también control de aniego, efectivamente. Y bueno, el COVID ha estado activo durante varias semanas, pero su impacto sobre la continuidad de los data centers ha sido limitado, ¿no? Es posible que existan muchas medidas de seguridad e higiene y se incorporen permanentemente a la gestión de instalaciones críticas en los centros de datos, ¿no? El COVID-19 puede aumentar los costos generales de mantenimiento
y gestión de los centros de datos en lo que queda en el 2020. Por eso es importante de que conversen con los proveedores, ¿no? El envejecimiento de la fuerza de trabajo o escasez de personal calificado puede hacer más vulnerable la industria de los centros de datos del COVID-19. El COVID-19 va a acelerar el uso de herramientas que permiten la gestión remota y automatización de los centros de datos, ¿no? El COVID-19 ha provocado la necesidad de nuevos procedimientos especializados en la industria de los centros de datos. Y existen documentos técnicos proporcionados por el Uptime Institute o por el ICREA. De hecho, hemos hablado durante la presentación del documento proporcionado por el Uptime, ¿no? Esta pandemia no va a ser la última. En los últimos 20 años han habido brotes virales como el MERS o el SARS que han aumentado y muy probablemente seguirán apareciendo en el futuro. E incluso es muy probable de que el COVID se convierta en endémico. Por ello, los planes de continuidad del negocio deben de considerarse. Y aquí también tengo que hacer hincapié en la preparación del personal, ¿no? Muchas veces nosotros como especialistas de centro de datos nos enfocamos en especializaciones que tienen que ver más con el diseño de los centros de datos. Pero la operación y el mantenimiento es tan o más importante que el diseño, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que no solamente nosotros, sino todo el personal a nuestro cargo sea, digamos, consciente y conozca las buenas prácticas de operaciones y mantenimientos de un centro de datos, ¿no? Yo podría, por ejemplo, hacer una encuesta y revisar cuántos gestores de centro de datos tienen tienen protocolos de mantenimiento, protocolos de gestión de riesgos, protocolos de urgencias, y muy probablemente muy pocos lo tendremos, ¿no? Entonces es necesario también revisar esa parte de la gestión de centros de datos. Y bueno, eso era toda la presentación que teníamos preparada. Justo hemos tenido una hora para poder revisar todo de una manera bastante rápida, bastante sumaria. Y no sé si tienen ustedes alguna duda que puedan compartirla en el chat. Ah, sí, distancia de conexión entre sensores. Normalmente entre cada uno de los sensores estamos hablando de unos 5 metros, pero claro, no es 5 metros el enlace total, sino 5 metros entre sensores. Listo, Ronnie, gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad, las cámaras térmicas, si necesitan alguna conexión adicional o software adicional, eso depende en realidad del modelo de cada cámara. Ahora, todos los modelos que he podido revisar, más que una cámara térmica como tal, es más un sensor a distancia, ¿no? Que es como una pistolita que uno apunta al objetivo que quiere medir la temperatura y obtiene la medida. A ver qué otra más. Bueno, el cronograma de mayo lo va a emitir Barbarita. Seguramente lo emitirán esta semana. Sí, las 2 últimas semanas se van a programar capacitaciones para todo público. Así que se va a publicar probablemente a principios de la semana que viene para lo que queda de mayo. Ya listo. Sí, con respecto a la pregunta, el documento que hemos revisado se llama Intelligence Report 37, ¿ya? Y está en la página web del Uptime y lo pueden descargar, de libre uso. Igual, digamos, en mi LinkedIn lo voy a estar compartiendo. Listo, gracias, Adolfo, gracias. Sí, bueno, las PPTs creo que son, nosotros vamos a colgar esta presentación en el Facebook, me parece. Y ahí Que se vamos grabó la a... sesión. Se grabó la sesión en Facebook, ya está publicada y la presentación está adjunta en el correo de agradecimiento. Los costos de los PDUs. Bueno, los costos de los PDUs dependen de la cantidad de tomas, depende de si es administrable o es solamente gestionable, y depende de monofásico y trifásico. Pero yo te puedo asegurar de que, digamos, en el mercado, un PDU, por ejemplo,
monofásico de 16 amperes, gestionable y administrable por toma, con 2 puertos de red y posibilidad de sensor de temperatura y humedad, nosotros debemos de tener el precio más competitivo del mercado, ¿no? Digamos, si tú tienes algún requerimiento de cotización, nos los puedes hacer llegar y nosotros te podemos brindar, digamos, una cotización específica. Ahora, los PDUs, nosotros tenemos un programa de capacitación de instaladores que dentro de todas las ventajas que tiene es que el instalador puede acceder a una lista de precios, que es una lista de precios especial para el instalador, ¿no? Y dentro de esa lista de precios no solamente hay cableados, sino también hay los modelos monofásicos de los UPS y también los PDUs, ¿ya? Entonces, digamos, sería una buena oportunidad, si es que Víctor eres tu instalador, de poder, digamos, ser parte del equipo de instaladores certificados, o si tú lo necesitas para tu centro de datos, pues puedes enviarme un mail y yo, digamos, te puedo enviar una cotización referencial de los precios, ¿no? Siempre, Víctor, los precios en realidad va a depender del instalador o del distribuidor, porque nosotros vendemos a través de distribuidores o instaladores, ¿no? Pero ya con ellos nosotros manejamos el tema de precios y tenemos cierto, digamos, acuerdo comercial de precios entre nosotros para poder hacerte llegar una cotización, ¿no? La temperatura a la que se adecua a los sensores, bueno, los sensores en realidad más que adecuarse lo que hacen es medir la temperatura, ¿no? Normalmente se recomienda que existen tres sensores en la parte, en el pasillo frío. Ya, ahora, si el data center tiene un sistema de pasillo contenido, también se recomiendan otros sensores en puntos específicos del pasillo. Gracias Manuel, gracias Manuel. Aparte de que otros tienen Bueno, nosotros no solamente tenemos PDUs para centros de datos, tenemos también UPS para centros de datos, cableado estructurado para centros de datos. Nosotros tenemos todo un equipo de cerca de 40 instaladores certificados que pueden hacer la instalación de cada uno de estos ítems, ¿no? Si tú tienes algún proyecto o alguna cotización, házmela llegar y nosotros podemos hacerte llegar una cotización. Uy, a ver. Gracias Aurelio, gracias. ¿Existe algún protocolo para implementar recomendaciones o una hoja de ruta? Bueno, hoy por hoy, digamos, cada entidad está emitiendo sus documentos, ¿no? En el caso de hoy nos hemos referido al Intelligence Report 37 del Uptime Institute. Ahora, por ejemplo, el Uptime, así como tiene digamos, Manuel. Un curso para hacer, ¿no? Que, por ejemplo, incorpora la operación y el mantenimiento dentro de su curso, ¿no? Bixi también incorpora. Entonces, en realidad existen muchísimas, me atrevería a decir que prácticamente todas las instituciones relacionadas al centro de datos incluyen el mantenimiento y la gestión dentro de sus cursos. Bueno, la proyección de los cursos en realidad lo va a hacer Barbarita, me imagino que, bueno, como nos ha indicado, lo va a hacer en el transcurso de esta semana. Sí, claro, o sea, los PDUs vienen con un accesorio que permiten acoplarse con cualquier rack orientado para centro de datos. Normalmente los racks o gabinetes para centro de datos vienen con un espacio para colocar los PDUs. ¿A qué correo solicitar de los PDUs? Pueden enviármelo directamente a mí, yo lo puedo redireccionar a un instalador o a un distribuidor. Bueno, ¿cuánto de temperatura debe tener un gabinete? Esa es una muy buena pregunta, Gonzalo, y en realidad eso depende muchísimo. Por ejemplo, la norma técnica que regula la temperatura dentro de un centro de datos es la ASHRAE, ¿no? Que es, digamos, que está especialmente orientado a los sistemas de aire acondicionado de precisión dentro de un centro de datos.
Antes se pensaba que el data center tenía que estar lo más frío posible y en realidad eso tenía relación con la electrónica propia de los equipos, ¿no? Te estoy diciendo pues de 14 grados, 12 grados, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, con mejoras en las tecnologías de fabricación de chips y mejoras en la refrigeración propia de los equipos, la temperatura dentro de un pasillo frío puede ser un poco más elevada, ¿no? Eh, Podemos incluso hablar a los 18, 19 grados, ¿no? Pero eso va a depender un poco de la antigüedad de los equipos. Ahora, sin embargo, como una medida para aumentar la eficiencia de nuestro centro de datos, se considera que la temperatura dentro del pasillo frío tiene que estar ahí, ¿no? 19, 18 grados. Sin embargo, Gonzalo, existen factores que deben de tomarse en cuenta. No solamente es la temperatura importante en un centro de datos, también es importante la humedad, ¿ya? Entonces, es el cálculo de esos dos factores lo que te va, y la tecnología que tú utilices para refrigerar tu centro de datos, lo que te va a permitir el dato específico de la temperatura correcta a la que debe estar seteada tu, tu data center, ¿ya? En realidad, si alguien te dice, tú la temperatura de tu centro de datos tiene que ser tal, pues muy probablemente no le tienes que hacer caso, porque ese cálculo es un cálculo muy específico que está muy, muy orientado a cómo ha sido diseñado tu centro de datos y también, digamos, a tu proveedor de equipo de aire acondicionado de precisión. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, los mantenimientos de los PDUs en realidad deben ser los menos cotidianos posibles porque acordémonos que los PDUs están conectados a nuestros servidores, ¿no? Entonces, no vamos a apagar el PDU porque eso implica apagar el servidor si es que solamente tiene una sola toma. Es cierto de que los PDUs, de que los gabinetes tienen dos PDUs, pero en realidad el mantenimiento de los PDUs no es algo tan cotidiano, ¿no? Salvo la limpieza general, no es algo mayor. Gracias, gracias Juan, gracias Analí, gracias Marcos, gracias Giuseppe, gracias. Los PDUs link, bueno, los PDUs figuran dentro de nuestro catálogo. Ya, si no, voy a tratar de recortar en PDF la página donde están para publicarlos. Gracias, segundo también, gracias Wilfredo. Bueno, Daniel, en realidad el Uptime te recomienda que tengas 3 sensores por gabinete, ¿ya? Uno en la parte superior, otro en la parte inferior y otro al medio. Además, si tú utilizas algún método de confinamiento de pasillos, tendrías que adicionar otros sensores en lugares especiales del confinamiento, dependiendo del tipo de confinamiento y dependiendo de la tecnología que tú estés utilizando dentro de tu centro de datos, si es Downflow, si es un equipo tipo InRoad, ¿no? Eso depende un poco, pero cuando menos 3 por gabinete. José, bueno, sí, una vez más, eso depende también de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura, depende del lugar en donde esté ubicado tu centro de datos también. Depende del equipo y depende de la tecnología que estás utilizando para enfriar tu centro de datos. Bueno, si no hay más consultas, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo. A ver, claro, como te decía Alfredo, el Uptime recomienda cuando menos 3 sensores de temperatura por gabinete, uno en la parte superior, otro en la parte inferior y otro al medio, ¿no? Eh, Adicionalmente, si tú estás realizando algún método de confinamiento dentro de tu centro de datos, vas a requerir algunos otros sensores dependiendo si estás confinando pasillo frío, pasillo caliente o si tu aire acondicionado es downflow, es tipo in-road, etc. A ver,
Igual yo, digamos, como les comentaba, estoy colgando el link para el documento y ustedes puedan acceder al documento completo del Uptime y lo puedan leer con mayor detenimiento. Sí, en el historial del chat le dejé tu acceso a LinkedIn, Manuel. Ah, ya, perfecto. Igual lo voy a volver a colocar para que lo tengan a la mano, por si acaso. Y también les dejé un link donde hay una información completa sobre los PDU y hay PDU también. Igualmente en el chat. Ujú. Hace una pregunta, Ya, Miguel, bueno, desde Facebook, a ver. para cerrar. Sí, Manuel, ¿le claro. algún software de monitoreo de temperaturas en salas? Bueno, el software de gestión de PDUs te permite leer el valor de temperatura registrado por los sensores de temperatura asociados al PDU. O sea, sí, con el mismo software del PDU tú puedes leer la temperatura. Ok, listo. Bueno, creo que podríamos ir cerrando, Manuel. Muchísimas gracias a los que participaron, a sus consultas y a ti por todo el tiempo invertido y por la explicación y la información valiosa que nos estás dando. Listo, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y nos vemos pronto seguramente. Muchas gracias. Que estén bien. Feliz